Yo voy a retomar algunas cuestiones que tienen que ver, que están en el título del encuentro y que Víctor ya trajo y puso aquí también Marcos, específicamente que tienen que ver con la cuestión del reconocimiento de derechos, ¿sí? Esa situación de colonialismo que manejaba muy bien Víctor, que tiene 530 años, de algún modo ya está inscrito en el cuerpo de quienes habitamos estos territorios, y que en el siglo XX fue materia, digamos, de discusiones políticas muy fuertes, ¿no? Todos los movimientos, ¿no? por romper esa dependencia, por sacarnos de encima esa condición de colonias que habíamos abandonado, parecía hacía mucho tiempo, ¿no? A principios del siglo XIX, pero que ¿se escucha bien? Ah, perdón. Disculpe. Que esa situación de colonia que parecía que habíamos abandonado en el siglo XIX con las declaraciones de la independencia, pero que claramente veíamos como las grandes mayorías de la población, ¿no? Seguían sufriendo situaciones de injusticia, de condiciones de inhumanidad, de violaciones de derechos, etc. Entonces, sabemos, no hace falta que aquí ahondemos en todos los movimientos que marcaron esas décadas de los 60 y los 70, ¿no? Por esa nueva independencia, por romper esa condición de colonias que seguían enquistadas y acá viene la parte que quisiera reforzar, que seguimos viendo que siguen intactas y en algunos casos seguimos en condiciones peores que en ese siglo, a mediados del siglo XX. Y ahí hay un autor, un sociólogo peruano, que aportó una idea bien interesante, que es la idea de colonialidad, ¿sí? Y que básicamente, ¿qué es la colonialidad? ¿O qué nos propone Quijano con esta idea de la colonialidad? Es que a pesar de que hemos abandonado esa situación de colonias, ¿no? que ha habido procesos de independencia en estos territorios, de que hemos roto esas cadenas con las metrópolis, primero en el siglo XIX y después de otras maneras, la condición de colonialidad no se ha roto. ¿Qué quiere decir? No se ha transformado. Es que hay una serie de modos de pensar, esquemas de pensamientos, de percibirnos, de sentirnos, de autorreconocernos, que siguen reproduciendo los modos de relación fundados y establecidos en ese momento de colonialismo, ¿sí? O sea, sigue habiendo dominación, sigue habiendo jerarquización dentro de la sociedad, basadas quizás en otros argumentos, no en los mismos que se impusieron a partir de 1492 y que después se fueron transformando y que se reprodujeron o se reforzaron en la modernidad, ¿no? Como decía, a partir de la instalación del Estado-Nación. ¿Y qué pasa con los derechos, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los derechos humanos, que son seguramente para todos nosotros un faro, un lugar donde hacer pie y que nos sirven para argumentar, ¿no? Para seguir transformando la sociedad y las sociedades hacia situaciones más justas, más equitativas, ¿no? Más inclusivas? ¿Qué pasa con los derechos? Y ahí hay como me gustaría como traer algunas preguntas, ¿no? Los derechos humanos no son también, o no están en una situación de colonialidad, no fueron pensados, no fueron asumidos y diseñados en una matriz que reproduce la colonialidad. ¿Quiénes participaron de ese proceso, ¿no? de construcción de los derechos humanos? Entonces, ahí también rescatando a lo que decía hace un rato Caro,
que Sousa Santos nos dice que tenemos un sinnúmero de problemas, ¿sí?, modernos para los cuales no tenemos soluciones modernas, y justamente en el campo de los derechos sucede lo mismo. O sea, podemos usar esa metáfora, ¿no?, de la frazada o la sábana que queda corta, ¿no? Digamos, cuando parece que hemos avanzado a cubrir ciertos aspectos en materia de derechos, nos damos cuenta que hay otros que siguen y otras que siguen reclamando porque esos derechos no alcanzan a contemplarlos. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Justamente nos damos cuenta porque esos otros y esas otras aparecen en el escenario, reclaman por sus derechos, y que no son, o sea, a pesar de que vivimos en un Estado de Derecho, ¿no?, tenemos una Constitución, la cual además el Estado argentino suscribe a un montón de tratados internacionales, que, por ejemplo, ¿no?, el convenio de la OIT, ¿no?, que reconoce los derechos de los pueblos originarios en materia no solo de cultura, sino de territorio y de tierra. Territorio y tierra no es lo mismo, ¿sí? A pesar de que el Estado argentino, ¿no?, suscribe a ese tipo de convenciones, la falta de efectividad de cumplimiento de los derechos es un hecho que, bueno, ya los compañeros y compañeras trajeron acá un montón de ejemplos, algunos muy cercanos, ¿no? Entonces, la pregunta que aparece ahí, bueno, ¿quiénes son reconocidos y reconocidas como sujetos de derechos en el marco de estos derechos que ahora tenemos? ¿Sí? ¿Todos somos reconocidos de la misma manera? Parecería que no. Entonces, ahí, claro, la respuesta rápidamente ha sido no, lo que pasa es que las instituciones no hacen, la ley no hace cumplir, ¿no? La justicia no se aplica de la misma manera. Sí, estamos todos de acuerdo en que hay un problema de la administración de justicia, pero también implica que revisemos y pensemos esa concepción de derechos. Podemos preguntarnos, ¿no hay un problema también en el modo en que son concebidos esos derechos? Por ejemplo, traigo un ejemplo que es muy fuerte para tener en cuenta, muy claro, es el tema del derecho a la propiedad, ¿sí? El derecho a la propiedad en el Estado argentino reconoce solamente el derecho a la propiedad individual, ¿sí? Y los pueblos originarios, que son preexistentes, como decía Marcos hace un rato acá, reclaman formas de propiedad. Ni siquiera sé si efectivamente tenemos que hablar del término propiedad, ¿sí?, porque la relación con la Pachamama no es de que ella nos pertenece, en todo caso, como dijo Víctor hace un rato, nosotros pertenecemos a ella. El derecho a la propiedad colectiva, vamos a saltar por un rato la idea de propiedad, no es reconocido. Se reformó nuestro Código Civil y ese tema sigue siendo un tema pendiente. Ni hablar, por ejemplo, respecto al agua, ¿sí? El agua también, ahí hubo un montón de luchas ciudadanas de distintos colectivos y demás para que el agua también fuera considerada como un derecho, y eso tampoco pudo entrar. ¿Y por qué no puede entrar? Sí, claro, podemos respondernos rápidamente porque hay luchas de intereses y sabemos que no hay gente que sigue queriendo hacer negocios inmobiliarios y seguir vendiéndonos el agua en botella, etcétera, etcétera, y no que el agua sea un derecho para todas las personas que habitamos el planeta Tierra. Sí, está esa lucha de intereses, pero también está este problema que es la condición de colonialidad de los derechos. Nosotros mismos seguimos reproduciendo, si no estamos atentos y atentas, esa colonialidad de los derechos. Entonces ahí hay un trabajo permanente que me parece importante impulsar, que hay muchos colectivos que están llevando adelante, que tiene que ver con cuestionar esa matriz moderno-colonial de los derechos, ¿sí? Hemos tenido, digo porque participo y he participado, por ejemplo, al mismo interior de la mesa de trabajo de derechos humanos, hemos tenido estas discusiones, ¿sí?, respecto a ese sesgo, ¿no?, colonial, moderno,
y hasta podríamos decir, y esto a veces hace ruido, burgués de los derechos, ¿no? Y cuesta muchas veces sostener esa discusión, sostener ese trabajo, revisar los supuestos sobre los que estamos parados y paradas a la hora de defender y promover derechos, ¿sí? En el mundo laboral también sucede eso, ¿no? O sea, que la compañera acá traía esta idea, bueno, ¿qué entendemos que es trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es el marco legal y los derechos que deberían regir y controlar para que esa actividad sea contemplada en un marco de justicia, de equidad y demás, ¿no? Seguimos avanzando, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, temas como el cupo trans, o sea, seguimos avanzando en el campo del derecho laboral, pero sin embargo seguimos atados y atadas a ciertas concepciones, ¿no? en el mundo del derecho, que muchas veces, ¿no?, se nos transforman más como un obstáculo que como un momento o una posibilidad de emancipación. Entonces, en ese sentido, el texto también que ahí después ustedes podrán leer con tranquilidad, intento compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la administración de justicia, con el reconocimiento de derechos y esta necesidad de establecer, como dicen algunos autores por ahí, una gramática diversa de las nociones de dignidad que los distintos colectivos humanos tienen respecto de sí, ¿no? Porque no todos los grupos humanos sostienen la misma noción de dignidad. Y podríamos, como se viene haciendo en la tradición moderna, decir que hay una noción de dignidad que es la mejor y la más completa. Bueno, ya vimos que ese camino nos lleva a una serie de callejones sin salidas, donde muchos sectores, y grandes sectores, y más en un mundo globalizado, porque hoy tenemos que aceptar que vivimos en un mundo globalizado, donde los únicos que tienen derechos a moverse, por ejemplo, libremente, son las cosas, las mercancías y los objetos. Pero ninguno de nosotros, ¿sí?, puede, si quiere, trasladarse de manera libre y entrar a cualquier otro país si no tiene, por ejemplo, una visa, ¿no? Y resulta que las cosas tienen más derechos de circulación que las personas. Eso me parece que nos traigo un solo ejemplo para pensar, ¿no? Digamos, cómo o solamente, y acá y en las situaciones quizás más complejas, solo tenemos derechos a circular libremente cuando llegamos a estar absolutamente cosificados. ¿Qué quiere decir esto? Que somos convertidos en mercancías para poder ir a un mercado laboral, ¿no? Porque de repente nos aparecen titulares en algún lugar como oportunidades laborales no sé, en España, venga aquí y hágase, ¿no?, y triunfe y sea, bueno, pero cuando uno empieza a indagar un poquito sobre eso, se da cuenta que es porque claramente hay una condición de violaciones de derechos, seguramente sobre otros trabajadores que viven en esos territorios y demás, porque a las empresas les resulta más barato traer personas de otro territorio. Entonces, ¿a dónde adquirimos derechos? En tanto nos cosificamos más, ¿eh? No como trabajadores y trabajadoras libres, ¿no?, como la posibilidad de expandir nuestras capacidades. Entonces, bueno, digo, para pensar, son casos, ¿no? Y particularmente en relación con el tema que ahora nos convoca esta idea de cómo trascender, cómo superar esa condición de colonialismo, de dependencia, me parece y creo que es fundamental que en ese proceso de interculturalizar y de colonizar los derechos humanos podamos hacer un ejercicio, como decía acá Carlos hace un rato, y creo que Víctor también nos proponía esto, de poder escuchar al otro, ¿sí?, en lo que tiene para decir, poder sacudirnos, ¿no?, toda la carga que tenemos, porque tenemos que asumir que nuestro pensamiento, nuestro modo de sentir, nuestro modo de percibir está colonizado, ¿sí?, y tenemos que hacer un trabajo permanente para escuchar
el reclamo de esos y esas otras personas que dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que un cerro, que una piedra, que un río también tiene derechos, ¿sí? Y que cualquier cosa que nosotros queramos hacer en esos territorios, primero vamos a tener que hablar, consultar y dialogar con esa piedra, con ese río, algo que es absolutamente inimaginable, incomprensible en el sistema de derecho y de administración de justicia que nosotros tenemos, ¿sí? Traigo un ejemplo particular y con esto quisiera cerrar, porque me parece que está bueno también que esto no sea como solamente una idea teórica, digamos, de interculturalizar y descolonizar derechos, ¿sí? Hace muy poco, cuestión de meses, se dio en Córdoba una situación absolutamente inédita, novedosa, y que hay que leerla, entiendo yo, y lo vamos a discutir después acá, como un paso importante, ¿sí? Hay una comunidad como chingona aquí en Córdoba que se llama Pluma Blanca, que se denomina Pluma Blanca, que están cerca de Candonga, ¿no? No sé, algunos quizás conocen o han estado por ahí, que vienen peleando justamente por la defensa de su territorio y siendo atacados y atacadas constantemente, ¿no? Pero atacados en todos los sentidos, ¿no? No solo en la invasión de las tierras, sino también en sus cuerpos, abusos, bueno, violaciones de todo tipo, matanza de animales, etcétera, etcétera. Un acoso y una amenaza permanente. Y bueno, luego de mucho batallar, se logró una audiencia pública en los tribunales de Jesús María, en los cuales, bueno, nosotros como facultad participamos, pero participaron muchas personas con distintas voces, por supuesto la misma comunidad y otras comunidades de aquí de Córdoba. Y por primera vez en la historia, el sistema judicial de Córdoba dio lugar, ¿sí?, a una serie de argumentaciones que tienen que ver con el reconocimiento de estos otros derechos. Y en principio, por ejemplo, una cosa que sucedió es que se frenó la orden de desalojo que pesaba sobre esa comunidad en beneficio de unos privados que quieren hacer una serie de negocios inmobiliarios, ahí como sucede en todas las sierras chicas, ¿sí? Y se puso en suspenso. Obviamente que siguen siendo amenazadas, ¿no? Nosotros cada tanto nos enteramos de estas situaciones, pero es como que se abrió por primera vez, ¿no?, la posibilidad de que la justicia cordobesa, con lo que ya sabemos que es la justicia cordobesa, no hace falta que les aclare nada, ¿no? Se abrió la posibilidad de que se empiece a escuchar otro tipo de reclamos desde otras perspectivas, ¿no?, en la construcción de otros diálogos, ¿sí? Entonces, bueno, pongo ese ejemplo porque no es solamente una cuestión teórica, sino que es algo que me parece que es necesario, y por lo menos nosotros intentamos apostar ahí desde la facultad, el lugar desde el cual trabajamos, luchamos y militamos, estudiamos y demás, en construir estos otros modelos, ¿sí?, de derechos, que obviamente después tendrá que avanzarse y que en algún momento se hagan reformas como eso. Se reconoció en un momento el matrimonio igualitario, se van reconociendo de manera institucionalizada los derechos, pero bueno, es un trabajo permanente, constante, y que implica la posibilidad de que todos abramos eso, los oídos, como decía Víctor, el corazón hacia otros. Y puede sonar raro, ¿no?, esto, ¿no?, que un académico esté hablando de abrir el corazón o de los oídos, pero creo que justamente, ¿no?, desde la academia ha colaborado muchísimo en esta cuestión de colonialidad, como decía Marcos, como decía Víctor, en la escuela, ¿no? Bueno, eso, más quizás callarnos y escuchar para construir las condiciones de un diálogo que nos permita descolonizar los derechos. Eso.